Agradecemos al Señor este momento. Mientras la reunión transcurría, podía yo analizar lo que se estaba hablando. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Decía la letra de la alabanza y el éxilo recalcaba esto. La oración Abraham decía: Señor, ayúdanos a cumplir tu palabra porque somos porfiados, somos de un corazón duro. Y los antiguos dirían: el Señor está confirmando a través del Espíritu Santo lo que es la palabra. Eso dirían los antiguos. Yo quiero invitarle que abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8. No puedo dejar de pensar en mi obispo, el Señor le bendiga. Cuando uno levanta la mano para opinar y decir algo, uno dice: no sé si decirlo o no. Mi obispo dice: no lo diga, si no lo sabe, no lo diga. Y estoy en ese entredicho. Es que debo decirlo, Hay cosas que uno no quisiera decir, pero debo decirlo. Romanos capítulo 8, mientras recordamos la palabra del día martes, hoy día jueves, ¿no? Del martes. En que Dios es el que todo lo gobierna. Amén. El universo, no sé si usted está de acuerdo con eso, que Dios lo gobierna todo. Y que nada escapa de su control y que aún Satanás, con toda la oposición que él nos ofrece, debe sujetarse a lo que Dios le permite o no le permite. Y que nosotros debemos conocer, percibir, reconocer, comprender cuál es el plan de Dios para nosotros. Que el plan de Dios no es hacernos ricos, aunque Él nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales, sino que más bien el plan de Dios es que en cada uno de nosotros pueda formarse su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de Dios, y que Dios nos conoció desde antes de que nosotros pudiésemos nacer. Es ahí donde el Señor nos conoció. No que tuviéramos una preexistencia, no, sino que la presencia de Dios nos conoció. Sabía cuáles iban a ser nuestras decisiones, el camino, el rumbo que íbamos a tomar, si le íbamos a recibir como Salvador o no. Y que Dios usa todas las cosas, buenas y malas, hombres buenos y malos, situaciones buenas y malas, para que éstas ayuden a ir formando esta persona que es su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Hablamos de la vasija de barro que se echa a perder en la mano del alfarero. Que así somos nosotros, justamente por este corazón duro que tenemos, obstinado, llevado a nuestra manera de hacer las cosas como nosotros queremos. Muchas veces el propósito de Dios se detiene por algún momento, pero no se aborta. Y que esta vasija se echa a perder muchas veces y Dios toma los trozos, toma este barro que perdió su forma y lo vuelve nuevamente a trabajar en él para irnos dando la forma que Él quiere originalmente. Capítulo 8 de Romanos, verso 31, nos dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entramos en la palabra del día de hoy. Cuando usted mira esto, usted tiene que sentir el respaldo del Señor. Si Dios con nosotros o por nosotros vuelva en nuestro lugar, ¿quién va a venir en contra nuestro? Fíjese usted el aval que tenemos, el respaldo que tenemos. No es otro sino que nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos avanzando, versículo número 32, nos dice: Él, refiriéndose a Dios Padre, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Este versículo bíblico es uno de los tantos versículos que usan los
personas que predican acerca de la doctrina de la prosperidad, en que el Señor nos ha dado todas las cosas de manera que el dinero, la fama, el buen pasar, riqueza, el buen comer, el buen vestir, todo el Señor nos ha dado. No es eso lo que está diciendo, porque este versículo se haya inserto en lo que es el pasaje que nos habla y nos describe lo que es la formación del cristiano, el propósito de Dios para nosotros, cuál es la meta, el sueño, el fin con que el Señor nos ha creado. Y no nos está diciendo que el Señor nos va a dar todas las cosas materiales, sino que nos habla del plan de Dios para hacernos semejante a su Hijo Jesucristo. Antes de darnos riqueza, antes de bendecirnos, lo que el Señor quiere es que nosotros nos vamos asemejando a su Hijo. Por eso dice la Biblia que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Aunque debemos reconocer que en este plan, en este proceso que todos nosotros vivimos momentos de estrechez. Busquen sus Biblias el libro de Filipenses, por favor, capítulo 4. Y debemos entender que los días buenos y los días malos tenemos que vivirlo por igual. No podemos decir, este día malo yo no lo quiero vivir. No. Hay que vivirlo por igual, hay que pasar el día, hay que vivir las 24 horas, ¿no? Filipenses, por favor, capítulo 4, verso 12. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. O sea, debemos adiestrar el cuerpo. Debemos adiestrar el estómago. Debemos adiestrar nuestro carácter para estar contento, estemos saciados como tener hambre. El bolsillo no puede ser el termómetro de nuestro carácter. No es fácil andar sin nada. Pedro y Juan dijeron, aquel paralítico que estaba en la puerta llamada La Hermosa, mira, nosotros no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Hoy día tenemos plata, tenemos oro, pero no tenemos lo otro. Carecemos del poder, carecemos de la autoridad, carecemos de la unción. Tristemente tenemos que decirlo que estamos bendecidos, no tenemos necesidad de ningún bien. A la luz de la palabra, Pedro y Juan no tenían un peso, pero estaban contentos y iban a orar. O sea, estaban en los negocios del Señor, estaban perseverando en lo que es la oración, en la búsqueda de la presencia del Señor. Hoy día, muchas veces cuando tenemos los bolsillos pobres, raquíticos, nos desanimamos, nos venimos abajo, nuestro carácter cambia, empezamos a chutear piedras, ¿no es cierto? Se nos va el gozo, se nos va la alegría se nos va la fe y nos sentimos muy mal. Pero el versículo 13 es el versículo que está en boca de todos los cristianos y sobre todo los pentecostales. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero sin haber vivido el proceso. Nos saltamos el verso 11, el verso 12 y queremos poderlo todo sin haber estado enseñado, adiestrado, formado. Perdónenme la terminología, sin tener ese cuero de chancho que nos hace resistir a pie firme, como decían los antiguos, los hombres de Dios crujen, pero no se quiebran. Se dice que los mejores pianos salen de la madera de los viejos barcos, aquellos que han soportado el embate de las olas, del frío, del calor, y de ahí salen los mejores pianos, los que suenan mejor. No sé si es verdad o no, no lo sé.
pero sí sé que las predicaciones con más peso, los consejos que tienen más respaldo, vienen de la boca de esos hombres y de mujeres que han vivido los buenos y malos momentos, los caminos del Señor, y han sabido permanecer. Esos testimonios, esos consejos tienen peso y calan profundo en las vidas nuestras y nos marcan, porque a veces viene la escasez. Volvamos a Romanos 8, por favor. Y tenemos que saber soportar a pie firme cuando vengan los malos días. Verso 33, ¿quién acusará, a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Los escogidos, aquí está hablando de los que conoció de antemano, ya esto escogió, no para salvación, no, sino que conociendo Él las decisiones que iban a tomar en su libre albedrío y los fieles que le iban a ser, entonces Él los conoció, conociendo su caminar, conociendo su trayectoria, conociendo lo fiel que estos iban a ser. Avancemos. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si no van a haber problemas, ¿para qué necesitamos intercesor? Si no van a haber luchas, ¿para qué vamos a necesitar a alguien que abogue por nosotros? Si en el camino no vamos a sufrir reveses, no vamos a caer muchas veces, no vamos a desanimarnos, entonces ¿para qué necesitamos un intercesor a nuestro favor? Si ya no hubiese sufrimiento, estrecheces ni prueba, ¿para qué vamos a necesitar a alguien que abogue por nosotros? Necesitamos un abogado, porque bien sabe Dios que en el camino muchas veces vamos a caer. Bien sabe Dios que en el camino muchas veces vamos a flaquear, porque está dentro de nuestra humanidad. Ahora bien, verso 35, por favor, acompáñeme usted. ¿Quién nos separará? Y aquí estaba lo que cantábamos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Comparemos con el verso 28, por favor. Vamos para el verso 28, acompáñenme usted. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea, aquí hay dos cosas que yo quiero destacar. Es que usted como creyente, usted tiene que conocer. Como creyente usted tiene que entender, tiene que percibir, tiene que estar sujeto a que estas cosas pueden venir y van a venir, en que usted puede pasar tribulación, puede pasar angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Usted está sujeto a vivir este tipo de situaciones. Pero aunque las viva, vamos al versículo 28, si usted ama a Dios, ahí está lo suyo. Eso es lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que amar a Dios. Y si usted ama a Dios, que esa es su parte, Dios va a tomar todas esas oposiciones, esas luchas, esos momentos, esas tribulaciones, esas angustias, esos pesares, esa persecución, todo lo que se levante contra usted, y Dios lo va a transformar, Dios lo va a revertir, Dios va a virar el sentido que lleva eso, y todo va a trabajar para usted, para que usted sea formado como el Hijo de Dios que tiene un propósito en el corazón de Dios mismo. Dios pondrá a trabajar el cielo y la tierra a su favor.
Dios podrá a trabajar su jefe, la locomoción colectiva, el tránsito, sus amigos, sus enemigos, compañeros de trabajo, su familia. Todos trabajarán para que usted sea formado. Usted tiene que tan solo amar a Dios y Dios va a usar lo bueno y lo malo para su beneficio. Este es un trabajo mutuo de dos personas porque hay algo que tenemos que dejar en claro. Que es bueno que usted lo tenga muy presente. Usted no puede servir a Dios si usted no le ama. Hay mucha gente que sabe que el evangelio es bueno, pero no ama a Dios. Hay mucha gente que sabe que Dios es bueno, pero no ama a Dios. Porque la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Todo aquel que ama a Dios se esfuerza hasta lo sumo por guardar su palabra y Dios forma a Cristo en usted provocando los cambios. Verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Este versículo, fíjese usted que he querido volver a leerlo porque esto echa por tierra la creencia de que usted, yo, todos nosotros los cristianos, los hijos de Dios somos intocables. Si no, no lo diría la palabra del Señor. Bueno, ¿y en qué está entonces la palabra del Señor que dice que Él llevó nuestras enfermedades y que por sus llagas fuimos todos curados? Acompáñame, segunda de Timoteo, por favor, capítulo 4, verso 20. Hablando Pablo, no cualquier persona, Pablo, el apóstol Pablo. Un hombre tremendo, usado por Dios. 4:20. Erasmo se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. En Pablo se manifestaban los dones de sanidad y sin embargo deja un compañero de él en Mileto enfermo. ¿Cree usted que Pablo no oró? Pero Dios en su soberanía no lo sanó. Y es más, Pablo, un estudioso de la Escritura, necesitaba, pero mucho su vista, y sin embargo era enfermo de sus ojos. Tenía una enfermedad a la vista y dice que 3 veces oró para que el Señor lo sanase y el Señor no lo sanó. Y es más, le dijo, bástate de mi gracia. ¿Cómo es esto? Pablo, el que se manifestaba los dones de sanidad, no fue sanado. ¿Por qué? Porque Dios no lo quiso sanar. ¿Por qué no lo quiso sanar? Porque Pablo tenía una revelación tan profunda de la palabra. De Pablo se dice, acerca de Pablo hay muchas cosas que tenemos que decir, pero muy difícil de explicar, porque la revelación de Pablo era tan profunda que costaba explicarla. Entonces Dios lo cuidó poniendo un aguijón en su carne para que Pablo no se envaneciese. ¿Cómo necesitamos hoy día que Dios haga lo mismo con muchos que apenas se aprenden un versículo y ya andan ahí arriba, envanecidos, con la cabeza llena de humo? No es que lo diga yo, ¿no? Pero viva yo. Viera usted como yo me admiro, hasta me aplaudo yo. Me gusto yo. Y predican del Evangelio según San yo. Y Cristo por allá atrás viene. Justamente hoy día me conversaban acerca de un hombre que andaba en bicicleta orando y reprendiendo el coronavirus en Miami. Prefiero ni hablar del tal. ¿Pero por qué lo cito? Porque ya un momento más adelante en la palabra vamos a ver que el
propósito, el propósito que Dios tiene con esta pandemia. Los cristianos del primer siglo sabían de lo que estaba hablando Pablo. ¿Por qué? Porque habían sufrido persecuciones, habrían sufrido desprecios, aún la muerte. Habían ellos sufrido la pobreza. Nosotros también, hermanos amados, tenemos que, como estos cristianos del primer siglo, entender y conocer cuál es el plan de Dios y cómo Dios trabaja con nosotros para formarnos. La pregunta es la siguiente. Hoy día escuchaba a nuestro presidente y decía, de esto vamos a salir. Claro que vamos a salir. Esta pandemia va a pasar. Claro que va a pasar. Como iglesia nos vamos a volver a reunir. Claro que sí. Y nos vamos a sentir aliviados ya. Estas cosas que yo creo que no hay persona que no deteste esto. A uno lo ahoga, lo asfixia, uno habla y la gente no le escucha lo que uno habla, ¿no? ¿Y cuántas veces usted se ha llevado algo a su boca y es un lío? Y esto que aborrecimos ya en un momento va a pasar y vamos a sentirnos aliviados y vamos a volver a la normalidad, vamos a volver a los cultos, pero sin arrepentimiento. Y es aquí donde estaba lo que le decía, lo digo o no lo digo, lo digo o no lo digo. Y tengo que decirlo. Vamos a volver a la normalidad sin oración. Vamos a volver a los cultos, a las reuniones sin valentía, sin salir a predicar. Vamos a volver, hermanos, a la normalidad y habremos despreciado un precioso momento, una oportunidad maravillosa que Dios nos ha dado para ejercer cambios. La pregunta es la siguiente: ¿qué más tendrá que hacer Dios? ¿Qué más tendrá que hacer el Señor para sacudirnos y despertarnos como pueblo evangélico, como pentecostales, como cristianos? ¿Qué más tiene que hacer Dios para sacudirnos y despertarnos? Porque como iglesia no podemos darnos el lujo de salir de esta situación tal cual entramos en ella, de tener los mismos cultos fríos, indiferentes, con hermanos que no buscan la presencia del Señor, y haber desperdiciado todo esto que hemos sufrido, donde hemos sentido temor por nuestros padres, nuestros esposos, esposas, hijos, nietos, de vivir haciendo largas filas. Esta pandemia ha paralizado todo lo que somos nosotros como iglesia. Dios nos ordenó congregarnos. No lo podemos hacer. Sería una irresponsabilidad, ser poco sabio, poco prudente, reunirnos. Mis hermanos están lejos, con alcohol gel, desinfectando todo esto, con las mascarillas. No podemos reunirnos, no podemos convocar a los hermanos a una hora. Sé que mis hermanos están deseosos de poder venir. Dios nos ordenó celebrar la Santa Cena, la mesa de la comunión, y debemos de alguna manera ver por aquí y por allá cómo poder hacerlo y celebrarlo, cada uno en su casa. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Bien decía, somos tan porfiados. En las casas dando Santa Cena a los niños, diciéndoles no lo haga, no lo haga, no lo haga. Creyendo que nosotros tenemos una mayor revelación, no sabemos más que Dios.
Porque hay que discernir el cuerpo de Cristo. Vea usted lo que estamos pasando y seguimos porfiados. Seguimos llevados nuestra idea. Seguimos viviendo nuestro evangelio. Seguimos caminando según nuestra costumbre. El Señor nos ordenó discipular y bautizar. No podemos hacerlo. No podemos hacer un discipulado, dar tarea a los hermanos. No podemos salir a los bautismos, no podemos convocar cultos de adoración donde cantamos y celebramos el nombre del Señor. No lo podemos hacer. Deseamos hacerlo. Deseamos, hermanos, de estar con los hermanos hoy día, en estos días, gracias al Señor. Y espero que mis pastores no hayan tenido que pasar la triste situación de celebrar un funeral, por ejemplo, un velorio. De no poder ir y estar con los deudos, de abrazarlo, como la Biblia nos manda llorar con el que llora, ¿no? No hemos podido hacerlo. De disfrutar de una coinonía, tomamos una oncecita generalmente, después del discipulado, nos reunimos para después comenzar el culto, no lo podemos hacer. Y cuando uno resume todo esto, y estamos aquí transmitiendo un culto, esto no es iglesia. Lo que estamos haciendo aquí no es hacer iglesia. El predicar la palabra a través de este modo es algo que estamos haciendo ya que no podemos hacer otra cosa, pero viene la necesaria pregunta. Si cada vez que usted estuvo acá y usted participó de un culto y estuvo viviendo, usted siendo parte de una reunión, de una congregación, y usted escuchó la palabra presente aquí, la palabra no provocó los cambios que nos hace pensar que hoy día los cambios se van a provocar. Juanito lo decía, es difícil estar en la casa, que suena el teléfono, que se cayó una taza, que lloró la guagua, que buscan y usted sale para allá. Si estando aquí, hermano, seguimos siendo porfiados. Yo me pregunto, perdóneme usted, yo sé que siempre vale la pena predicar la palabra, porque esta no volverá vacía, pero cambios yo no veo. Cambios yo no veo. Cuando miro todo esto, veo que la iglesia se siente que está de vacaciones. Veo que la iglesia siente que hoy día no está ese sentimiento de culpabilidad por perderse un culto, como lo decía otro día. Y como decía al comienzo, yo creo que Dios está en control de todo. No sé si usted me acompaña con eso. Yo creo que Dios está en control de todo. Entonces tengo que creer que Dios nos ha metido como iglesia en esta situación. Que Dios nos ha hablado tantas veces como dice su palabra y por distintas maneras. Entonces, no habiendo entendido, Dios ahora nos metió en otra situación, hermanos, y yo creo que la iglesia hoy día está viviendo una situación de disciplina. No sé si usted me acompaña en este pensamiento. Dios ha sujetado a la iglesia a una disciplina. Veamos Romanos 8, por favor. Romanos 8, verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Yo no sé cuántos hermanos están en tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Pero varios ya no están llamando ya. Varios ya no llaman.
Algunos partimos acá y ya algunos no hay ya. Es que me enojé por esto, es que me sentí por lo otro y todavía no hay hambre, no hay desnudez, no hay peligro, no hay espada. ¿Y qué cantábamos en Cristo? Somos más que vencedores. ¿Y usted por qué me está mirando feo, Juanito? El domingo no vengo. A ver, ¿quién quiere predicar el domingo? ¿Quién quiere predicar? A ver, el cachipún. Somos niños. ¿Cuánta falta nos hace? ¿Cuánto nos falta para parecernos a Cristo, hermano amado? ¿Cuánto nos falta para que el carácter de Cristo se forme en nosotros? De soportar lo que Cristo soportó. Por eso le decía al comienzo que para servir al Señor hay que amarlo, porque cuando usted ama al Señor, usted todo lo soporta, usted pasa 1000 barreras, usted avanza a pesar de la oposición, porque adelante está Cristo, no está atrás, adelante está Cristo. Usted sigue a aquel que venció, aquel que dijo consumado es, y usted sigue el ejemplo de Cristo, el ejemplo que dijo Pablo cuando dijo, he acabado la carrera. Ese ejemplo que seguían los viejos que apenas sabían leer y escribir, pero vivían una convicción firme, nadie los movía de su fe. Sabían 3 o 4 versículos, pero caramba que lo tenían arraigado en su corazón y de esa fe nadie los movía. Hoy día no sabemos media Biblia, pero literal solamente. Veamos verso 36, acompáñeme usted. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, ¿qué cosas? Las que nos hablan los versículos anteriores, 35 y 36, tribulación, angustia, persecución, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, mi victoria, su victoria no está en mi fuerza, no está en mi suficiencia, está en esconderme en Cristo, está en agarrarme del Señor, está como la mujer del flujo de sangre, tomar el borde de sus vestiduras, en abrazar al Señor y no soltarme de Él. El Señor lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y ahora viene lo que le comentaba, este varón reprendiendo la pandemia. ¿Qué pandemia ni qué pandemia? Si todo el Señor lo tiene aquí en su mano, hermano amado, querido amigo, el Señor lo tiene aquí en su mano. Si el Señor quiere que la pandemia desaparezca ahora mismo desaparece, pero vamos a seguir siendo los mismos, pues. Echamos de menos tanto los cultos como para no volver a perdernos un culto, mijito. Echamos tanto de menos los hermanos como para el próximo culto, cuando nos juntemos, poder abrazarlo, besarlo, bendecirlo y dejar las diferencias de lado, los intereses mezquinos de lado y perdonarnos los unos a los otros. Tanta falta nos hace reunirnos que estamos dispuestos a agachar la cabeza, dejar mi orgullo de lado, mi altivez de lado y decir, perdóname, me equivoqué. Aquí no es un asunto del diablo, ni la pandemia, ni nada, señores, no. Este es un asunto que nosotros como iglesia tenemos que entender que Dios está trabajando con todo esto, y a los que aman a Dios, ¿usted le ama? ¿Usted ama a Dios? ¿Usted le ama? Entonces todo esto le está a usted ayudando a bien, para que madure, para que crezca, para que se fortalezca, para que usted sea formado en su carácter, para que usted deje de ser el viejo rabioso, la vieja rabiosa, el que anda quejándose todo el tiempo, el que anda encontrando todas las cosas malas, amén, aquel que vive criticando todo. Es eso lo que tiene que cambiar.
Yo le aseguro, y creo no equivocarme, le aseguro, que si la iglesia a nivel mundial cambia, mañana no hay pandemia. Porque todo Dios lo tiene aquí. En ese Dios yo creo. En ese Dios que todo lo tiene en su mano. En ese Dios que todo lo gobierna. Ese Dios que Satanás tiene que ir a pedirle permiso para tocar a uno. Y si a usted no le ha tocado más allá, es porque Dios no lo ha permitido. Y usted aún está disfrutando del favor de Dios, de la misericordia de Dios. Aún usted está disfrutando del amor de Dios. Pero sigue el cabro chico todavía en usted. Sigue ese niño taimado. Basta ya. Basta ya. Dios necesita hombres, no cabros chicos. Dios necesita mujeres, no bebés, que si no le dan lo que quiere se tiran al suelo. Verso 38 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Pedro dice, no podemos nosotros sorprendernos si algún fuego de prueba nos ha sobrevenido. Primera de Pedro, por favor. Vamos para allá. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 13. Mire usted lo que dice aquí Pedro. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, de parte del mundo, pero por vosotros es glorificado. ¿Y dónde Cristo va a tener gloria si no es en nuestra vida? En nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestro caminar, en nuestro servicio hacia Él. Con nuestra vida tenemos que darle gloria a Él, ¿no? Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo, escuche bien, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos? ¿Usted piensa que hay juicios sobre Chile y el mundo? ¿Qué piensa usted? ¿Qué cree usted? ¿Cree que el juicio de Dios está sobre nuestro planeta llamado Tierra? ¿Y por dónde dice aquí Pedro que va a comenzar? Por su casa. Este no es un juicio de condenación. No es un juicio de perdición donde el pueblo de Dios se va a perder. No, no. Sino que estamos hablando de un juicio disciplinario. Y yo doy gloria a Dios, créame, por esto que está pasando. Doy gloria a Dios por esto que está pasando. ¿Sabe por qué doy gloria a Dios? Porque esto me dice que soy hijo. Porque Dios ama, azota, disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Ver la iglesia así me duele. Pero esto va a seguir hasta que Dios vea un cambio en mi vida y en su vida. Sería muy triste que todo esto pasase y volver a tener los mismos hermanos taimados, mañosos, llevados a su idea, que dejan la responsabilidad que Dios le ha dado de lado y no le dan explicación a nadie, en falto de disciplina, falto de formación, falto de escuela, falto de madurez, de crecimiento. Significa que todo esto, todas esas personas que han muerto, todo es vano, porque el propósito de Dios no se ha cumplido. ¿Por qué no se ha cumplido?
porque no lo he entendido, no lo he conocido, no lo he recibido. Oro a Dios y pido a Dios que cada uno de nosotros podamos entender el plan de Dios para nuestra vida. Que cada problema que viene, nos preguntamos, ¿por qué? Eso es porque no conocemos a Dios. Eso es porque no conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque hay un Dios preocupado de hacerme crecer. Hay un Dios que tiene sus ojos puestos sobre mí y sobre usted. ¿Y cuántas veces a usted le ha llamado? ¿Cuántas veces a usted le ha dicho que Él lo quiere para cosas muy grandes? Que usted es un instrumento en sus manos. Que usted ha sido escogido por Dios aún antes de nacer. Que le han sido dadas palabras de profecía sobre usted, que usted va a ser un instrumento para bendición de muchos, que usted va a abrir su boca y el Señor la va a llenar, que usted va a predicar y usted va a bendecir a muchos, que usted va a ministrar y el Espíritu Santo será derramado. ¿Cuántas veces Dios se lo ha dicho a usted? En este juicio disciplinario, cada uno de nosotros debemos entender cuál es el propósito de Dios. Y quiero ir terminando. En situaciones como esta, me trae a la memoria, un día un querido pastor me invitó a un culto en la cárcel de Ureta Cox. Y fui al culto y de la calle se escuchaba como cantaban, ¿no? Ellos cantan. Y había un pasillero ahí, en el culto. Y como él no me conocía, me dijo, buenas tardes. Buenas tardes, le dije. ¿Sabe? A usted le conviene aceptar a Cristo, me dijo. Yo ya era pastor. Y sí, le dije, ya voy. Me dijo, es que usted si conociera a Cristo, usted sería otra persona. Oiga, Cristo lo ama a usted, pero poco menos que me agarró del pelo, tenía pelo en ese entonces. Poco menos que me agarró el pelo y me llevaba para adelante. Le decía, sí, ya voy. Pero pase, tiene que aceptar a Cristo. Ese hombre tenía hambre de ganarme para Cristo. ¿Sabe usted que tuve que pasar adelante para que quedara tranquilo? Cuando el pastor predicó la palabra, tuve que pasar adelante. Y en ese entonces estaban tocando 2, 3 hermanos y había un hombre de unos 40 años tocando un pandero. Y tocaba el pandero con tanto gozo y le dieron la oportunidad. Y entonces el pastor que había predicado, que era amigo mío, bajó y se paró al lado mío, me dijo, ¿sabe quién es este hombre? No, le dije, no lo conozco. Él es un baterista profesional, me dijo. Sin embargo, aquí toca el pandero y lo hace con gozo y alegría para su Señor. Y ese hombre dijo estas palabras. Yo tengo 4 condenas, dijo. Y el Señor me ha borrado 3 condenas. Y me queda una. Y yo sé por qué el Señor no me la ha borrado. Porque estoy chancado, todavía no me coso. Lo dijo en su terminología, pero si cada uno de nosotros tuviésemos esa sinceridad, esa honestidad de decir, Señor, todavía estoy crudo. Como decía mi padre, otro gallo nos cantaría. Pero cual más, cual menos queremos ser tan espirituales. Y Dios nos mira y ni siquiera hemos entrado a la olla. Y nos creemos que estamos listos. Este es el tiempo cuando
Tenemos que abrir los ojos y es una preciosa oportunidad en la soledad, en el tiempo, de reflexionar con Dios, decir: Dios, lo que hayas de hacer, hazlo. Verso 19, y concluyo, dice de Primera de Pedro, capítulo 4, 19, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Imagínense usted cuánto nos falta. Y tomo las palabras de Abraham. Es difícil. Nunca el Señor nos dijo que era fácil, pero Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor les bendiga.